Eso está dentro de un paquete que es parte de la vaina carotidia, siempre localizados en la parte lateral del cuello, a la derecha y a la izquierda de la laringe y faringe. Aquí algo con respecto a las venas yugulares. Vena yugular anterior viene desde el triángulo submentoniano y se dirige y drena en la vena yugular externa. A veces puede ser doble, a veces puede ser unilateral, generalmente vasos de pequeño calibre. La yugular externa siempre la voy a encontrar sobre el esternocleidomastoideo, está por fuera del esternocleidomastoideo. Esta vena yugular externa se forma por la unión de la retromandibular más la auricular posterior, siempre localizada por fuera del esternocleidomastoideo, y va a desembocar finalmente a nivel de la subclavia. Si en una lesión o una herida cortante a nivel del cuello se corta la vena yugular externa, tú ubicas los dos cabos, los ligas y no pasa nada, porque la sangre se va por el resto de colaterales. Además, esto puede producir un sangrado que puede ser cohibido, puede ser controlado. Y además recuerden que la vena más grande, que lleva mayor volumen de sangre, es la yugular interna. Y para que una herida cortante llegue hasta la yugular interna, ¿a qué músculos se tendrían que haber cortado? Tendría que haber sido bien profundo y cortar hasta el esternocleidomastoideo. Generalmente las heridas cortan pues, piel, celular subcutáneo, músculo platisma y llegan hasta ahí. Tendría que ser pues ya un buen corte para llegar hasta estructuras bien profundas. La yugular interna, a diferencia de las dos anteriores, la yugular interna, ¿dónde se forma? Se forma intracranealmente, a partir de un seno que se llama el seno sigmoideo. Pasa también acompañando a la carótida, acompañando a la yugular interna. Recibe ramas de la facial, recibe ramas de la tiroidea superior y media. Y acá vean ustedes que la yugular interna se une con la vena subclavia. Vena yugular interna izquierda se une con la subclavia izquierda y mira que dan origen a esta venita que se llama la vena brachiocefálica. ¿Cuántas brachiocefálicas existen? Dos. Vena brachiocefálica derecha, vena brachiocefálica izquierda. ¿Qué está pasando con las dos venas brachiocefálicas? Se están uniendo. ¿Y qué cosa están formando? Están formando la vena cava superior, que es la vena que recoge la sangre venosa de la cabeza, cuello, miembros superiores y tórax. Miren la secuencia. Vena yugular interna se une con la subclavia, forma la brachiocefálica izquierda se une con la derecha y las dos forman cava superior. ¿Y dónde termina la vena cava superior? En la aurícula derecha del corazón, llevando la sangre venosa. Hablo ahora con respecto a las arterias. Recordemos que las arterias se originan de un gran vaso, que es la aorta. Y la aorta a su vez sale del corazón, sale del ventrículo izquierdo del corazón, dividiéndose en tres porciones, ascendente, callado y descendente. Esas divisiones las vamos a volver a revisar en la tercera parte de anatomía, pero acá nos interesa ¿qué cosa? El callado de la aorta. ¿Por qué? Porque a partir del callado de la aorta se van a dar origen a las ramas que se dirigen a la extremidad superior, cuello, cabeza y sistema nervioso. ¿Cuáles son esas ramas? Son tres ramificaciones. Tronco arterial brachiocefálico, de donde sale la subclavia derecha y carótida primitiva derecha, carótida primitiva izquierda y subclavia izquierda. Todas ellas salen del callado. En este caso, solo nos vamos a dedicar a la carótida. La carótida común o carótida primitiva, derecha e izquierda, ¿son iguales o diferentes? Son diferentes. ¿Por qué? Primero, el origen. La carótida primitiva derecha, ¿de dónde sale? Sale de un tronco, del tronco arterial brachiocefálico. La carótida primitiva izquierda, ¿de dónde sale? Del callado de la aorta. Por lo tanto, tienen igual o diferente longitud. Son diferentes. La carótida primitiva derecha es más cortita, la carótida primitiva izquierda es mucho más larga. Pero cuando están en el cuello ya tienen una distribución muy similar. Van acompañando a la vena yugular, van acompañando al nervio vago, y a qué nivel, a qué altura se dividía la carótida común en interna y externa. C4, borde inferior del cartílago tiroides de la laringe. Ahí se divide en interna y externa, pero aquí tenemos que tener en cuenta algo. Miren, aquí está, borde superior del cartílago tiroides, cuarta vértebra cervical. Al nivel de la bifurcación hay una dilatación de la carótida. Esa dilatación de la carótida, ¿cómo se llama? Se llama seno carotidio. ¿Cuál es la importancia? A nivel del seno carotidio encontramos varoreceptores, receptor de presión arterial. ¿Quién se encarga de percibir ese estímulo? El glosofaringeo, par craneal número 9. ¿Qué sucede? Si estos varoreceptores captan una presión arterial
muy baja en la zona de la carótida, en la zona del seno carotídeo, ¿qué va a suceder? Envían un impulso nervioso a través del glosofaringio, este llega hasta el bulbo raquídeo, se conecta con los núcleos cardíacos, estos a su vez hacen que se incremente la frecuencia cardíaca y esto a su vez en busca de incrementar la presión arterial. Un primer mecanismo para buscar que incrementar la presión arterial. A nivel de la carótida interna, en la pared de la carótida interna encuentro otro receptor más que se llama el corpúsculo carotídeo. Algunos también le llaman glomus carotídeo. Ese corpúsculo carotídeo ahora tiene quimioreceptores. Y específicamente, ¿receptores de qué? De CO2. Estos receptores van a tener una comunicación o una vía a través del nervio vago. Si estos captan una concentración de CO2 muy elevada en la sangre que está pasando por la carótida interna, se conectan con el bulbo y hacen que el centro respiratorio comience a trabajar más rápido. ¿Para qué? Para incrementar la frecuencia respiratoria y tú comiences a barrer CO2. Vean, estos dos receptores trabajan de esa manera. Receptores de presión y receptores de concentración de CO2. Aquí tenemos ahora para ver cuáles son las ramas de la carótida. Pero específicamente, ¿ramas de quién? De la carótida externa, porque es la que va a dar ramas en el cuello y cabeza. Carótida común, interna y externa, C4 como ya lo tuvimos. Carótida externa tiene ramas colaterales y ramas terminales. Ramas colaterales las podemos dividir así, en anteriores. Primera rama, se dirige hacia abajo. ¿Para irrigar a quién? Glándula tiroides. ¿Cómo se llama? Tiroidea superior. Segunda rama, forma horizontal y ligeramente ascendente, arteria lingual. Va a irrigar obviamente la lengua. Tercera rama, con una porción cervical y una propiamente en la cara, esta es la arteria facial. Y vean, la arteria facial no es que me haya salido mal el dibujo, sino que es media tortuosa, ¿no? ¿Y por qué la facial es así tortuosa? ¿Por qué sería la facial tortuosa? ¿Por qué sería la arteria esplénica tortuosa? ¿Por qué la arteria uterina es tortuosa? Recuerden que esta arteria facial pasa muy cerca a la comisura labial. Y ustedes abren la boca para hablar, para comer y cada vez y para masticar los alimentos. Si esta arteria fuera longitudinal, abren la boca, se distiende la arteria y se rompe. Pero como es tortuosa, trabaja como un resorte que se extiende y se acorta, se extiende y se acorta fácilmente. Rama profunda, faringe ascendente, ramas posteriores, occipital y auricular posterior. Esas son las ramas colaterales que tiene la carótida externa. Muchas de ellas para irrigar zonas del cuello y otras para irrigar la cara y zonas profundas de la cabeza. La carótida externa, ¿cómo finaliza? ¿Cómo acaba? Acaba a nivel del cuello, del cóndilo de la mandíbula, dividiéndose en dos ramas, que son la temporal superficial y la maxilar interna. De la cual, de la maxilar interna, se van a originar múltiples ramas para irrigar zonas profundas de la cabeza. Estas son las ramas específicamente de carótida externa. Recordemos que la carótida interna en el cuello no emite ramificaciones. Todas las ramificaciones son intracraneales. Nuevamente aquí está la carótida interna, las ramas colaterales y terminales, muy similar a lo que hemos visto anteriormente. Y ahora acá vemos la otra fuente de irrigación del cuello, que es la arteria subclavia. En el caso de la subclavia, ¿qué cosa tenemos? Miren acá, tronco arterial brachiocefálico, subclavia derecha, carótida común derecha. Siempre la arteria subclavia es cubierta por el músculo escaleno anterior. Y como vimos varias diapositivas atrás, hay un nervio que siempre se apoya sobre el escaleno anterior. ¿Se acuerdan cuál era ese nervio? Nervio frénico. Este músculo escaleno anterior divide a la subclavia en tres porciones: preescalénica, retro o interescalénica y posescalénica. Rama quizás muy importante de la subclavia. Primera rama y en dirección ascendente. ¿Cómo se llama? Vertebral. ¿Se acuerdan qué de característico tenía la arteria vertebral con respecto a las vértebras cervicales? Siempre atravesaba el agujero transverso de las 6 primeras vértebras cervicales. Hacia abajo, mamaria interna. ¿Esa mamaria interna dónde se va? Se va hacia el tórax. Esta mamaria interna es utilizada por los cirujanos cardiovasculares ¿para qué? Se utiliza para hacer el bypass coronario.
Antes lo que se hacía, bueno, hasta ahora en algunos lugares se hace, se disecaba la vena safena, se cortaba y se hacía un puente entre la aorta y algún vaso coronario. Pero ahora lo que hacen es despegar la misma arteria mamaria interna y la conectan directamente hacia un vaso coronario. Existe un tronco más, tronco tirocervical, de donde sale la tiroidea inferior. La tiroidea inferior, ¿a quién irriga? A la glándula tiroides. ¿Con qué nervio se relaciona estrechamente la arteria tiroidea inferior? Con el recurrente. Mucho cuidado durante las tiroidectomías. Existen otras ramas, cervical ascendente, cervical transversa y supraescapular, también para irrigar la región cervical. De la región retro o interescalénica, el tronco intercosto cervical, con su rama cervical profunda hacia arriba, intercostal superior hacia abajo, y de la tercera y última porción, la escapular posterior. De esa manera, más o menos, está distribuida las ramificaciones que existen a nivel de la subclavia. Esto lo pasamos. Aquí está, en resumen, de la primera porción, vertebral, mamaria y tronco tirocervical, de donde su rama principal es la tiroidea inferior. Segunda porción, un tronco, el tronco intercosto cervical, y de la tercera, la escapular posterior o dorsal de la escápula. Conductos linfáticos principales. Recuerden que en las diferentes zonas de nuestro cuerpo existen ganglios linfáticos. La región cervical no está exenta de eso. Aplicado bastante para las neoplasias cervicales, laringes, linguales y demás. Pero acá también lo podemos aprovechar para ver el drenaje linfático del tórax y abdomen. Miremos esta imagen primero. Tenemos aquí vena brachiocefálica derecha, vena brachiocefálica izquierda, vena cava superior. Me interesa esto. Vena yugular interna izquierda, vena subclavia izquierda. Entre estos dos se va a formar un ángulo. Este ángulo se llama el ángulo yúgulo subclavio izquierdo. ¿Cuál es la importancia? En ese ángulo, aquí drena un conducto linfático muy importante. ¿Cómo se llama ese conducto? Conducto torácico. Y a pesar de llamarse conducto torácico, ¿dónde se forma? Ese conducto torácico se forma en el abdomen. Pasa por el tórax. ¿Y dónde drena? Drena en el ángulo yúgulo subclavio izquierdo. Y a todo su camino recoge la linfa. Recoge linfa de abdomen, recoge linfa del tórax, recoge linfa del cuello y finalmente toda esa linfa, ¿a dónde la va a depositar? A las venas. Y la mezcla con las venas. Así de simple. ¿De acuerdo? Entonces aquí tenemos conducto torácico. ¿Dónde se origina? Cisterna de Pequet. ¿Dónde queda eso? En el abdomen. ¿A qué altura? Segunda vértebra lumbar. Ahí se origina el conducto torácico. Atraviesa el diafragma, pasa por el tórax y llega al cuello. ¿A dónde? Al ángulo yúgulo subclavio izquierdo. Y para los que les gustan los epónimos, los que de repente en sus cursos de anatomía de pregrado, a veces también le llaman ángulo de Pirogov. Eso es lo que estaba en el TESIT. Es la forma clásica como se le llama. Y ustedes dirán, en el ángulo yúgulo subclavio izquierdo, derecho, ¿hay alguien? Sí, en el lado ángulo yúgulo subclavio derecho también hay una vena que se llama la gran vena linfática, que también recoge linfa, pero de un territorio mucho más pequeño. Pasamos a esta imagen, también con respecto al conducto torácico, y vamos a ver de qué zonas del cuerpo recoge la linfa el conducto torácico. Ahí está. Conducto torácico, mitad derecha de la cabeza, mitad derecha del cuello. Todo el miembro superior izquierdo. Hemitórax izquierdo. Todo el abdomen, toda la pelvis y las dos extremidades inferiores. Todo eso es el territorio del conducto torácico. Gran vena linfática, mitad derecha de la cabeza y el cuello, hemitórax derecho y miembro superior derecho únicamente. Pregunta, pasamos ahora a la parte clínica y quirúrgica. ¿Qué cosa es el ganglio de Virchow? Primero, ¿dónde está localizado el ganglio de Virchow? ¿Cuándo existe? Supraclavicular izquierdo. Listo. ¿Qué cosa representaba ese ganglio? Muy utilizado cuando se habla de neoplasias del tubo digestivo. El ganglio de Virchow corresponde a una metástasis de algún cáncer del tubo digestivo. ¿Hacia dónde? Hacia la región cervical. ¿Con qué cánceres está más asociado? Estómago, colon, sobre todo, los dos. ¿Por qué? Porque el drenaje linfático de esos tumores puede comprometer o puede viajar a través de quién? A través del conducto torácico.
Y ustedes dirán, pero ¿por qué el cáncer de estómago y el cáncer de colon que está en el abdomen me tiene que dar un ganglio arriba? ¿Y por qué justo en el lado izquierdo? Porque vean ustedes, el conducto torácico recoge esas células neoplásicas en el abdomen, las lleva hacia el tórax y acuérdate dónde drenaba el conducto torácico. En el ángulo yúgulo subclavio izquierdo. Por eso es que aquí aparece luego el ganglio de Virchow. Y esto que ustedes dirán, ¿quién llevó esas células neoplásicas al cuello? El conducto torácico. Llevó todo en su recorrido por el abdomen, tórax, cuello y la dejó ahí. Por eso es que se explica por qué se presenta ese tipo de metástasis en los cánceres del tubo digestivo. Listo, dejamos algo de cuello. Obviamente no podemos revisarlo minuciosamente cada punto. Vamos a tratar de ir a lo más relevante. Igual en cabeza. No vas a poder describir uno por uno de los huesecillos, por lo menos la clasificación y agujeros importantes. Recordemos que en el cráneo encontramos huesos del cráneo, huesos de la cara. Huesos del cráneo se refiere a los huesos que van a proteger el sistema nervioso central. Huesos de la cara son los que forman cavidades, sobre todo para los órganos de los sentidos, ¿no? La boca, la nariz, las fosas orbitarias y demás. Huesos del cráneo, occipital, parietales, frontal, temporales, fenoides y etmoides. Y en el caso de los huesos de la cara, huesos maxilares, palatinos, nasales, cornetes, cigomáticos o malares, lagrimales, vomero y mandíbula. En total, vean ustedes, 8 en el cráneo, 14 en la cara. Y acá también tenemos que agregarle algunos huesecillos asociados, ¿no? El yoides también lo contamos por ahí. Y recuerden que en el oído, por más que sean chiquititos, no hay que excluirlos, 3 huesecillos en cada caja timpánica. Solo para recordar un poquito, recuerden que en el adulto nosotros encontramos estas suturas, sutura coronal entre el frontal y los parietales, sutura sagital entre los dos parietales, nos vamos hacia atrás, sutura lambdoidea entre los parietales y el occipital. Pero esto es lo del adulto. Recuerden que en la etapa fetal, estas suturas no están osificadas y más bien existen unas membranas a ese nivel. ¿Y esas membranas cómo se llaman? Se llaman las fontanelas, de las cuales las fontanelas localizadas en la línea media son las más importantes. La primera de ellas, fontanela anterior-bregmática, entre el hueso frontal y los parietales. ¿Qué forma tiene? Tiene la forma de rombo. Eso es lo que las mamás decían, que este es el mollerito del bebé. Esa depresión es una fontanela. La más grande y también es la que más demora en cerrarse. Generalmente 18 meses, recién esa etapa ya está completamente desaparecida. Muy diferente de la otra fontanela localizada hacia atrás, forma triangular posterior o lambdoidea, que generalmente al año ya está completamente cerrada. Como les decía, no podemos revisar todos los agujeros que tiene la base del cráneo con nombre propio, conexiones y demás, pero acá tenemos los más importantes. Y sobre todo los más importantes, ¿por qué son? Porque tienen el pasaje de los nervios craneales. Miramos, listo, uno, lámina cribosa, ya te dijo en qué hueso está, el etmoides. La lámina cribosa del etmoides permite el pasaje de los 20 filetes nerviosos del primer par craneal. ¿Cómo se llama el primer par craneal? Nervio olfatorio. Luego tenemos agujero óptico. Pregunta, ¿el agujero óptico en qué hueso está? ¿En qué agujero está ubicado el agujero óptico? ¿En qué hueso está el agujero óptico? Está en el esfenoides, y específicamente en el ala menor del esfenoides. Ahí se localiza este agujero. Agujero óptico. ¿Permite el pasaje de quién? Segundo par craneal, nervio óptico. ¿Y qué más? Una arteria, que es la arteria que irriga las estructuras de la fosa orbitaria. ¿Cómo se llaman? Arteria oftálmica. Y seguro por ahí, como también hay una pregunta en sus diferentes bancos que seguro por ahí se van a topar en algún momento, te dicen, ¿la arteria oftálmica, rama de quién es? Es rama de la carótida interna. Siguiente, hendidura esfenoidal. Este es uno de los agujeros quizás más importantes. ¿Por qué? Permite el pasaje de varios nervios craneales. Ya no solo uno como los anteriores, sino varios. La hendidura esfenoidal, ¿dónde se localiza? En el esfenoides, pero específicamente entre las alas del esfenoides. Ala menor por arriba, ala mayor por abajo. El espacio que está en medio, hendidura esfenoidal. ¿Quién pasa por ahí? 3, motor ocular común. 4, patético troclear. 6, motor ocular externo o abducens. Y también el quinto 1, que es una de las ramas del nervio trigémino, o también llamado nervio oftálmico. Es decir, todos los elementos que pasan por la hendidura esfenoidal, ¿con qué tienen relación? Con la fosa
orbitaria. Encontramos nervios que muchos los denominan oculomotores, que son los que inervan a los músculos extrínsecos del ojo, rectos y oblicuos, que le dan la movilidad, como ya vamos a ver en un momento. Agujero redondo mayor, donde está localizado ala mayor del esfenoides. ¿Quién pasa por ahí? Quinto 2, segunda división del trigémino. Agujero oval, también en el ala mayor del esfenoides. ¿Quién pasa por ahí? Quinto 3, rama mandibular del trigémino. Agujero estilomastoideo. ¿Dónde está localizado? En el hueso temporal. ¿Cuál es el elemento que sale a través del agujero estilomastoideo? Nervio facial. Agujero rasgado posterior. También se le llama agujero yugular. Este es otro de los agujeros muy importantes, porque vean ustedes, miren qué pasa por ahí. 9, glosofaringio. 10, nervio vago. 11, nervio espinal. Y aparte, a ese nivel, a esa altura, se forma la vena yugular interna. Agujero condilio anterior. ¿En qué hueso lo encuentro? Hueso occipital. ¿Qué permite? Permite el pasaje del último de los pares craneales, que se llama nervio hipogloso o 12 par craneal. Último agujero se llama agujero redondo menor. ¿En qué hueso está ubicado el redondo menor? En el ala mayor del esfenoides. ¿Cuál es la importancia del agujero redondo menor? Y seguro también por ahí se lo van a topar porque esta es una pregunta frecuente. ¿Quién pasa por ahí? Arteria meningia media. ¿Se acuerdan cuál es la importancia de la meningia media? Cuando se rompe, se rasga, se lacera la meningia media, provoca sangrado y este sangrado se colecciona entre la dura madre y el hueso, es decir, un hematoma epidural. Y siempre te hacen preguntas, ¿qué arteria provoca el hematoma epidural? Arteria meningia media. Y otra pregunta, ¿por qué agujero del cráneo ingresa a la meningia media que va a ocasionar un hematoma epidural? El agujero redondo menor, que también le llaman agujero espinoso. Es otra forma de llamar a este agujero. Función muy conocida, que la aplicamos todos los días. Función masticatoria. Los músculos masticadores los tenemos aquí. Músculo temporal, músculo macetero, músculos pterigoideos. Cada uno de ellos realiza una función específica, la vamos a ver en un momento, pero adicionalmente a esto, debo recordar que todos los músculos masticadores, temporal, macetero, pterigoideos, todos tienen la misma inervación. ¿Por quién son inervados? Quinto 3. Recordemos, el quinto 3, ¿qué cosa es? Es una de las 3 ramificaciones, una de las 3 divisiones del trigémino. ¿El trigémino cuántas ramas tiene? Quinto 1, nervio oftálmico. Quinto 2, nervio maxilar. Quinto 3, mandibular. ¿Qué tengo que tener en cuenta? Quinto 1 y quinto 2, sensitivos, son netamente sensitivos, son puramente sensitivos. Si a ti te preguntan, ¿qué músculo inerva el quinto 1? Falso, no inerva ningún músculo. Quinto 2 igual, quinto 2 no inerva ningún músculo, solo inervación sensitiva. La única rama del trigémino que inerva músculos, ¿cuál es? Quinto 3. La única rama que inerva el músculo es solo quinto 3. Y el quinto 3, músculos típicamente inervados, músculos masticadores. Pero ahora, cada uno de estos músculos realiza una función específica. Si bien son masticadores, nos ayudan a este movimiento, pero tenemos que tener en cuenta qué función realiza. Por ejemplo, tenemos aquí la mandíbula y aquí tenemos los 4 movimientos básicos que tiene la mandíbula. Mandíbula hacia arriba, elevación. Hacia abajo, depresión o descenso. Mandíbula hacia adelante, protrusión. Mandíbula hacia atrás, retrusión o retropulsión. Y miren, cada uno de ellos tiene algún músculo específico que lo hace. Por ejemplo, ¿cuáles son los músculos que llevan la mandíbula hacia arriba? Músculo temporal, músculo macetero y músculo pterigoideo interno. Esos son los elevadores de la mandíbula. ¿Qué elementos o qué estructuras llevan la mandíbula hacia abajo? 1, la misma gravedad. Y 2, digástrico, genioideo y miloioideo. Son los músculos que descienden la mandíbula. ¿Qué músculo lleva la mandíbula hacia adelante? Protrusión. Tenemos aquí al músculo pterigoideo externo. ¿Qué músculos llevan la mandíbula hacia atrás? Tenemos al temporal, al fascículo profundo del macetero, genioideo y al digástrico. De esa manera están distribuidas las funciones. Si no me equivoco, hay una pregunta también con respecto a esto, que te dicen cuál es el músculo que realiza el descenso de la mandíbula, y todas las alternativas te ponían y la única que correspondía era el digástrico, porque te ponían macetero, te ponían temporal y demás.
Recordemos nuevamente los músculos masticadores inervados por el quinto 3. Asimismo, dentro de los huesos de la cabeza, esta es la única articulación sinovial que existe a nivel de la cabeza, la articulación entre el temporal y la mandíbula. Después, todas las articulaciones que existen a nivel del cráneo y cabeza son articulaciones fibrosas, son articulaciones que no se mueven, las suturas no se mueven. La única articulación que se mueve aquí es la mandíbula. ¿Qué característica que tiene la articulación temporomandibular? Se parece en algo a la de la rodilla. ¿Por qué? Recuerden, cuando vemos la articulación de la rodilla, entre el fémur y la tibia, ¿qué cosa hay? Hay un disco de fibrocartílago. ¿Cómo se llama eso? Los meniscos. Y acá también hay uno. Aquí está el cóndilo de la mandíbula, aquí está la cavidad glenoidea y en medio hay un disco, un menisco que recubre estos dos elementos articulares. Ya que hablamos de trigémino, aquí están algunas características del trigémino. 3 ramas principales. Oftálmico o quinto 1, maxilar, quinto 2, mandibular, quinto 3. Y mira, entre paréntesis te dice, quinto 1, sensitivo, quinto 2, sensitivo, quinto 3, motor y sensitivo. Entonces, la única rama del trigémino que inerva músculos, ¿cuál es? Quinto 3, nada más. Quinto 3, inerva los masticadores y recordemos que el trigémino da sensibilidad a toda la cara. Aquí tenemos una distribución más o menos general del trigémino. Recuerden que este nervio trigémino proviene de un ganglio, que es el ganglio de Gasser o ganglio del trigémino, de donde sale el quinto 1, sensitivo, quinto 2, maxilar, quinto 3, mandibular. Quinto 1, inerva sensitivamente la piel de la región frontal, pálpebral superior, región superciliar, dorso de la nariz, inclusive llegando hasta la punta de la nariz. Quinto 2, parte anterior de la región temporal, región cigomático-malar, labial inferior, nasogeniana, lo que es el ala de la nariz y párpado inferior. Quinto 3, región temporal, región maseterina, región parotidia, región auricular, ángulo de la mandíbula, borde inferior de la mandíbula, labio inferior. Esa es la distribución sensitiva que tiene el trigémino a nivel de la cara. Pregunta, si un paciente le da parálisis facial, si tú le tocas la cara, le peñiscas la cara, en el lado afectado, ¿le duele o no le duele? ¿Hay compromiso de la sensibilidad en un paciente que tiene parálisis facial? No. Recuerden, es parálisis motora. La parálisis facial es netamente motora. ¿Y esto es por quién? Por alteración del nervio facial, séptimo par. En cambio, la sensibilidad de la cara, si tú lo peñiscas, lo jalas, lo cortas, lo que quieras, ¿quién da la sensibilidad de la cara? Trigémino. Y el trigémino en una parálisis facial no está afectado. Por lo tanto, si tú ves a un paciente con parálisis facial, le pedirás pues que sople, que silbe, que cierre los ojos. No lo va a poder hacer. Pero si tú le tocas la piel de la cara en el lado afectado y el lado sano, está completamente conservada o normal. Porque todo esto depende del trigémino. Nervio muy aparte. Algo con respecto al quinto 1, cosas bien puntuales. Presenta estas 3 ramas, nasociliar, frontal y lagrimal, y de ellas me interesa la nasociliar. ¿Por qué? Este nervio nasociliar es el que inerva la córnea. Cuando se hace el reflejo corneal, cuando queremos valorar si un paciente está en muerte cerebral o no, el nervio que percibe esa sensibilidad y que lleva la sensibilidad hacia el tronco cerebral y posteriormente hacia el sistema nervioso central, ¿quién es? Es el nervio nasociliar. Ese es el que se encarga de percibir e inervar el globo ocular y sobre todo lo que es la córnea. Bueno, todo el territorio que ya habíamos mencionado en color verde, que es territorio del quinto 1. En el caso del quinto 2, vean ustedes que corresponde a la sensibilidad sombría en celeste, parte de la región temporal, región malaro-cigomática, región nasogeniana, ala de la nariz y labio superior. ¿Y qué más? Recuerden que este nervio maxilar también se encarga de la inervación de las piezas dentarias superiores. Paladar y piezas dentarias superiores. Asimismo, inervación sensitiva también de las fosas nasales, del interior de las fosas nasales. Tabique nasal, cornetes y meatos. Nervio maxilar o quinto 2, ¿inerva algún músculo? Quinto 2, ¿inerva algún músculo? No. ¿Cuál es el único que inerva músculos? Quinto 3. Primero, el quinto 3, aparte de inervar músculos, también tiene inervación sensitiva. ¿Dónde?
región temporal, región parotidia, auricular, masseterina, labio inferior. ¿Qué más? También inerva sensitivamente la lengua. También inerva sensitivamente la piel de los carrillos, la piel de las mejillas. Inerva a los dientes, a la arcada dentaria inferior. Ese es el territorio de inervación de este nervio. Pasamos acá, inervación motora. Como indicamos hace un momento, los masticadores. ¿Cuáles eran los masticadores? Temporal, macetero, pterigoideo interno y externo. Pero aparte de esos músculos masticadores, el trigémino también inerva a otros músculos más. ¿Cuáles son? Un músculo en el paladar, tensor del velo del paladar. Un músculo en el oído, músculo del martillo o tensor del tímpano. Músculo miloioideo, que es un músculo que forma el piso de la boca. Y también al vientre anterior del ligástrico. En sí, todos estos son los músculos que son inervados por el quinto 3, la única de las divisiones motoras que tiene este nervio. Una arteria importante que nosotros encontramos a nivel de la cara es la arteria facial. Y recordemos que la arteria facial, ¿dónde se va a formar? Se forma o es rama de la arteria carótida externa. Su trayecto a nivel cervical y a nivel de la cara siempre es un trayecto tortuoso, como indicamos, sirve para permitir la elongación de esta arteria durante la fase de apertura y cierre de la cavidad oral. Esta arteria facial termina siempre a nivel del ángulo interno del ojo como arteria angular. En el caso de la vena facial, esta se origina en la vena angular, trayecta a través de la cara y se une a la vena yugular interna donde finalmente desemboca o termina este territorio de drenaje venoso. Algo que así tenemos que agregar acá, ¿qué cosa es? Las ramas que tienen o que forman la vena facial tienen una comunicación a través de las venas oftálmicas con un seno venoso ubicado dentro del cráneo, que es el seno cavernoso. Y esto explica por qué a veces los procesos infecciosos que existían a nivel de la cara, a nivel de las fosas nasales y sobre todo el labio superior, podrían pasar esos gérmenes hacia las venas intracraneales y provocar lo que antes se conocía como la trombosis del seno cavernoso, lo cual ahora es muy poco frecuente, pero antes sí se veía. ¿Y esto por qué se produce? Porque existe una comunicación entre las venas o ramas de la vena facial y el seno cavernoso que está ubicado intracranealmente. Por eso se decía que en la cara existía el triángulo de la muerte, ¿no? Surco nasogeniano derecho, nasogeniano izquierdo, labio superior. Traumatismo, infección en esa zona podría provocar trombosis del seno cavernoso. Bueno, acá llegamos a lo que es el nervio facial. Y el nervio facial, al igual que el trigémino, es uno de los más importantes dentro de todo lo que es cabeza. Y seguro, cuando se vea la parte de revisión de preguntas de ciencias básicas, hay una pregunta en particular que tiene cerca de 10 cosas específicas al nervio facial. 10 puntos relacionados a solo el nervio facial, ya que es uno de los más utilizados. Entonces, la mayoría de los nervios craneales, ¿dónde se origina? Se origina en esto, que es el tronco cerebral. Casi todos los nervios craneales se originan ahí. Y, para no hacer la excepción, el nervio facial se origina en ese nivel. En un punto que se llama la fosita lateral del bulbo o la fosita supraolivar. Pero el facial tiene esta característica. Cuando nace, nace así, nace dividido en dos troncos, uno grande y uno pequeño. El más grande es el nervio facial propiamente dicho, y el otro es su rama accesoria, se le llama séptimo bis o nervio intermediario de Briceberg. ¿Cuál es la diferencia? El facial propiamente dicho solo tiene fibras motoras, es decir, para los músculos de la mímica, los músculos del oído, músculos de la expresión facial y demás. En cambio, el séptimo bis o nervio intermediario de Briceberg, algunos le decían, esta es la rama sensitiva del facial. Sensitiva entre comillas. ¿Por qué? Porque este intermediario de Briceberg tiene fibras gustativas que perciben los sabores en la parte anterior de la lengua. ¿Qué más? Tiene fibras neurovegetativas. ¿Para qué? Para hacer producir lágrimas en la glándula lagrimal y producir secreción mucosa en las glándulas ubicadas en las fosas nasales. ¿Y qué más? También tiene fibras que estimulan a la glándula submaxilar y sublingual para que produzcan saliva. Miren, todo eso hace este nervio intermediario o séptimo bis. Por eso que aquí con esto vamos a quitarnos un poquito el concepto de que solo facial inerva los músculos en la cara y ahí murió el facial. Existe un poco más. Y precisamente esa pregunta que les digo hablaba bastante de esos términos. Listo. Tengo estas dos divisiones con sus características.
El nervio facial se dice que tiene dos porciones. Una porción intrapetrosa y extrapetroso. ¿Petroso de qué viene? Viene de peñasco. ¿Peñasco de qué hueso? Peñasco del temporal. ¿Qué quiere decir? Que el nervio facial tiene un trayecto dentro de ese hueso y un trayecto por fuera de ese hueso. Nosotros estamos conociendo, o casi siempre hablamos del facial, cuando ya salió del hueso temporal. Pero hay un territorio dentro de él, que también para variar, justo en esa pregunta la preguntaron en tres posiciones distintas. Intrapetrosa y extrapetrosa. ¿Cuáles son esas partes de la porción intrapetrosa? Uno, conducto auditivo interno. Por ahí se mete el nervio facial para introducirse en el hueso temporal. Segundo, existe un canal, un conducto, hecho exclusivamente para el nervio facial. Está ubicado dentro del hueso temporal. ¿Y cómo se llama? Se llama acueducto de Falopio. Igual, por ahí seguro se van a volver a topar con esa pregunta. Dice, ¿cuál es el contenido del acueducto de Falopio? Así te lo ponen. ¿Quién pasa por ahí? Nervio facial. Este es un conducto dentro del hueso temporal hecho exclusivamente para que por ahí transite mi nervio facial. Acueducto de facial o acueducto del Falopio. ¿Dónde termina ese acueducto de Falopio? Acaba en este agujero que se llama el agujero estilomastoideo. Y es por aquí, por el agujero estilomastoideo, donde el nervio facial sale y ahí yo ya lo voy a poder apreciar en la cara. Miramos entonces. Este acueducto de facial está relacionado con el oído interno, por eso le dicen que el nervio facial tiene una porción laberíntica, tiene una parte que está relacionada con el oído medio, y recuerden que el oído medio también, ¿cómo se le llama? Tímpano o caja timpánica, y aquí está, ahí está la caja timpánica o oído medio, y tenemos una parte final que se llama su región estiloidea, ya que está en estrecha relación con la apófisis estiloides. Todo esto es la porción intracraneal del nervio facial. Entonces, miren, ¿qué sucede? Vamos a agregar aquí el facial. Ahí está. El nervio facial se mete por el conducto auditivo interno, pasa por el acueducto de Falopio, sale por el estilomastoideo. Y ustedes dirán, ¿y qué pasó con el séptimo bis? El séptimo bis se va a unir el facial, pero se va a unir en un punto específico. Miren, el nervio facial cuando viene, hace dos curvaturas. Una primera curvatura y una segunda. La primera curvatura es la más prominente y es aquí donde voy a encontrar el ganglio del nervio facial. ¿Cómo se llama ese ganglio? Ganglio geniculado. Y te preguntan, ¿el ganglio geniculado a qué nervio corresponde? Al nervio facial. Precisamente, el séptimo bis muere ahí. Séptimo bis va, pasa por el conducto auditivo interno y se une con el facial a nivel del geniculado. Pregunta, antes de esta unión, el séptimo bis propiamente dicho, ¿qué fibras contenía? Motoras, nada más. ¿Para qué? Para los músculos de la mímica. El séptimo bis o intermediario de Weisberg, ¿qué tenía? Fibras gustativas y fibras neurovegetativas. A partir del geniculado hacia abajo, el nervio facial ahora ¿qué contiene? Motoras, gustativas y neurovegetativas. Y es un nervio mucho más complejo. Listo, comenzamos a mirar entonces. Ramas. Primera rama que sale a nivel de la porción laberíntica, nervio petroso superficial mayor. Esto lo dejamos ahí, separa pregrado. La segunda es una rama que sale y se va a la caja timpánica. Pregunta, ¿en la caja timpánica qué cosa hay? ¿Qué cosa encontramos en la caja timpánica oído medio? Los huesecillos, ¿no? Martillo, yunque y estribo. De los cuales solo dos tienen músculo. El martillo tiene músculo y el estribo tiene músculo. ¿Quién inerva al músculo del estribo? Precisamente una ramita que sale del nervio facial. ¿Cómo se llama? Nervio del músculo del estribo o estapedio. Y ustedes dirán, ¿y para qué me interesa que el nervio facial le dé una ramita al músculo del estribo? ¿Qué sucede? ¿Qué pasaría si un paciente sufre un traumatismo encefalocraniano con fractura de hueso temporal y con sección de nervio facial producto de esa fractura? Aparte de tener parálisis facial, que eso es obvio que va a tener el paciente, también puede provocarse alteraciones en la percepción del sonido. ¿Qué cosa específicamente? Cuando este músculo del estribo está lesionado, está fallado, no está funcionando, al paciente parece que le hubieran subido el volumen. Es decir, percibe los sonidos a una mayor intensidad. ¿Cómo se llama eso? Hiperacusia. Y eso es típico por lesión del nervio del músculo del estribo que sale del nervio facial. Siguiente,
ramificación, y quizás la más importante. ¿Cómo se llama? Cuerda del tímpano. Se le llama cuerda del tímpano, ¿por qué? Porque mira, aquí está la caja timpánica, aquí está la membrana timpánica, y este nervio se adosa a la membrana timpánica como si fuera la cuerda de una guitarra. Por eso, cuerda del tímpano. ¿Qué más? A través de esta cuerda del tímpano pasan fibras gustativas para percibir los sabores de la lengua. Y por ahí alguien dirá, pero si este nervio, cuerda del tímpano, se relaciona con el oído medio, ¿cómo llega a la lengua? ¿Cómo va a traer la inervación de la lengua? ¿Cómo hace para llegar desde el oído hasta la lengua? Para poder llegar a la lengua y recoger esa sensibilidad, para poder captar los sabores, tiene que utilizar a alguien, tiene que utilizar a un vehículo. ¿Cuál es ese vehículo? Un nervio. ¿Cómo se llama ese nervio? Nervio lingual. Y ese nervio lingual, ¿rama de quién es? Rama del quinto 3. Se une al lingual, los dos viajan juntos y ahí recién puede llegar a la lengua y puede percibir los sabores. Si no existiese el lingual, simplemente la cuerda del tímpano no podría llegar a la lengua. Sucede ahora. Una vez que el nervio facial sale por el agujero estilomastoideo, yo ya lo voy a encontrar en la región parotidia y en la cara. Vean ustedes, el nervio facial se introduce en la glándula parótida y divide la glándula parótida en dos, en superficial y profunda. De ahí que cuando se hace cirugía de parótida, ya sea por tumores malignos o benignos, siempre hay que tener cuidado de no lesionar las ramas del facial, sino posterior a la cirugía, el paciente va a tener una parálisis producto de lesiones nerviosas. Emite ramas antes de meterse a la parótida, nervios auriculares, nervio del vientre posterior del ligástrico, nervio del estiloioideo, y cuando está dentro de la parótida, miren, se divide en dos troncos, temporofacial y cervicofacial. Y de estos troncos, del temporofacial, sale la rama temporal, cigomática y bucal, del cervicofacial, marginal de la mandíbula o nervio de Jafet y nervio cervical. ¿Qué cosas son estas? Estas son las ramas terminales del facial, que son las que finalmente van a llegar a la cara y van a irse a cada uno de los músculos de la mímica o músculos de la expresión facial. Entonces vean ustedes cómo de esta forma está distribuido todo mi nervio facial. Y en la pregunta que les decía, te decían cuáles son ramas intrapetrosas, cuáles son extrapetrosas, de qué se encarga cada una de ellas, quién percibe los sabores en los 2/3 anteriores de la lengua y demás. De esta forma hemos tratado de distribuirlo para poder tener una clara impresión de todo lo que es el facial. Este es un resumen visto solo en letras. Ramas de la porción intrapetrosa, rama de la porción extrapetrosa, cuáles son sus troncos y sus ramas terminales. Esto solo para ver las ramas extrapetrosas, agujero estilomastoideo, por ahí sale mi nervio facial, nervio auricular posterior, del vientre posterior ligástrico y estiloioideo, troncos temporo y cervicofacial dentro de la parótida, y ahí están sus ramas terminales, temporal, cigomática y bucal, ramas del tronco temporofacial, marginal de la mandíbula y cervical, ramas del cervicofacial. Esto también por ahí lo van a encontrar como pregunta, es un cuadrilátero localizado en la parte superior del cuello y la mandíbula, cuadrilátero de Fogriolino. ¿Cuáles son sus límites? Primer límite, una línea perpendicular que va desde la comisura labial en sentido descendente hacia lo que es la región cervical. Límite posterior, ¿quién lo forma? Borde anterior del esternocleidomastoideo. Límite superior, borde inferior de la mandíbula. Y el límite inferior está localizado paralelo al borde inferior de la mandíbula, aproximadamente entre 1 a 2 centímetros por debajo en la región cervical. ¿Cuál es la importancia? A través de este cuadrilátero pasa la rama marginal de la mandíbula o nervio de Jafet, y si existe una lesión, un traumatismo en esta zona, va a provocar una alteración de la musculatura localizada en el mentón y en el labio inferior. Llegamos a lo que es algo ya de fosas nasales, completando lo que es la parte de cabeza. Recordemos que las fosas nasales tienen una pared superior o techo, donde aquí encontramos sobre todo el etmoides, y a través del etmoides está la lámina cribosa del etmoides que permite el pasaje del par craneal número 1. Vemos aquí el piso constituido por el hueso maxilar y por el hueso palatino. Recordemos que el paladar óseo, paladar duro, divide las fosas nasales por arriba de la cavidad oral por abajo. Las paredes laterales, vamos a encontrar estos huesos, maxilar, unguis, etmoides, cornetes y huesos esfenoides. Y aquí lo más llamativo de la pared lateral de las fosas nasales es la presencia de los cornetes y meatos, que lo vamos a ver en un momento.
Finalmente, aquí está el tabique nasal. El tabique nasal está constituido por 2 huesos y un cartílago. ¿Cuáles son esos 2 huesos? 1, lámina perpendicular del etmoides. 2, el vómer. Y hacia adelante tenemos el cartílago septal o cuadrangular. Esos son los 3 elementos que forman el tabique nasal. Lámina perpendicular del etmoides, el vómer y el cartílago septal o cartílago cuadrangular. Recordemos que las fosas nasales, que las podemos ver aquí, tienen 3 zonas, 3 regiones. La primera, la más alta, que aquí aparece en color rosado, esta es la zona llamada olfatoria. ¿Por qué? Aquí tengo las terminaciones nerviosas del nervio olfatorio. Y es aquí donde se van a percibir los olores. La segunda zona, que la vemos en color celeste, corresponde a la zona respiratoria. ¿Y aquí qué cosa voy a encontrar? Cornetes y meatos. Por aquí va a pasar la mayor cantidad de aire dirigidas a la nasofaringe y posteriormente al resto de las vías respiratorias. Y la siguiente es la que está aquí en color verde. ¿Cómo se llama esto? Se llama el vestíbulo nasal, es decir, es la entrada a las fosas nasales. Este vestíbulo nasal, donde yo voy a encontrar 2 orificios que son las narinas, vamos a encontrar también ahí gran cantidad de folículos pilosos. ¿Cómo se llaman los pelitos que están ubicados a nivel de la entrada a la nariz? Se llaman vibrisas. La primera con B chica, la segunda con B grande. Vibrisas. Y ahí seguro dirán, ¿y qué me interesa que se llamen vibrisas? Paciente que está expuesto a una quemadura donde todo el fuego le da de forma frontal hacia la cara o hacia la pared anterior del cuerpo, ¿qué puede pasar? Este fogonazo puede ingresar por las vías respiratorias y quemar las vías respiratorias altas o superiores. ¿Cuál va a ser un índice de sospecha para yo poder pensar que determinado paciente puede tener quemadura de vía aérea superior y que potencialmente voy a tener que intubarlo y mandarlo a ventilación mecánica, porque si no me va a hacer una insuficiencia respiratoria severa? Que las vibrisas estén completamente quemadas o carbonizadas. Si tú evalúas a tu paciente, ves las narinas quemadas o carbonizadas, mucho ojo con ese paciente, porque puede tener quemadura de vía aérea y una evolución tórpida si no lo manejamos rápidamente. Alrededor de las fosas nasales existen estas cavidades. Estas cavidades aéreas se llaman senos paranasales. Estos senos paranasales están localizados en ciertos huesos. 1, en el hueso frontal, seno frontal. 2, seno maxilar. 3, seno esfenoidal. Y 4, celdillas etmoidales. Son cavidades aéreas que están conectadas y que están comunicadas con las fosas nasales. Estas cavidades siempre deben contener solo aire. Si estas cavidades se llenan de secreción mucosa, se llenan de pus, ahí tenemos pues la sinusitis, ¿no? Estos senos paranasales, al estar llenos solo de aire, tienen sus funciones. 1, aligeran el peso de la cabeza. Como hay más aire ahí, van a disminuir un poco la tensión del peso de la cabeza. Segundo, esta cavidad aérea también tiene una superficie, tiene una membrana mucosa. Esta membrana mucosa está vascularizada y tiene glándulas de secreción. Esa mucosa se encarga de darle la temperatura y la humedad ideal al aire que estamos respirando. Porque ustedes habrán dado cuenta que en diferentes zonas del país, en algunos lugares el aire es seco, en otros lugares el aire es húmedo, la temperatura en un lugar es muy baja, en otras es muy alta, y recuerden que el aire que tiene que ingresar a las vías respiratorias inferiores debe ser a una temperatura ideal y también con una humedad en la medida de lo posible dentro de lo normal o de lo adecuado. Humedecer y calentar el aire también es una función de los senos paranasales, y el estar solo lleno de aire, ser una cavidad aérea, sirven como caja de resonancia para la voz. Alguien que tiene sinusitis o tiene una gripe, todo esto está dematizado, vean ustedes cómo le cambia la voz, a pesar de cómo lo estoy pasando por este momento. ¿Qué más tenemos que tener en cuenta? Todos estos senos paranasales están comunicados, están conectados con las fosas nasales. Y esto, si tenemos que recordarlo, lo pasamos acá. Las conexiones de estos senos paranasales, sobre todo con qué parte de las fosas nasales están con la pared lateral de las fosas nasales. Miramos esta pared lateral de las fosas nasales. ¿Qué cosa encuentro aquí? Primero, aquí están los cornetes. Cornete superior, cornete medio, cornete inferior, paladar. Por encima del cornete superior existe un espacio. Este espacio se llama receso esfenoetmoidal. Entre cornete superior y cornete medio, un espacio más, se llama meato superior. Entre cornete medio y cornete inferior, un espacio mucho más grande que se llama meato medio.
Entre el cornete inferior y el paladar encontramos al meato inferior. Cornete superior, medio, inferior. Los espacios, ¿cómo se llama? Receso esfenoetmoidal, meato superior, meato medio y meato inferior. ¿Cuál es la importancia? En cada uno de esos espacios llega algún seno paranasal de forma específica. Y esto también en varios exámenes ha sido como pregunta frecuente. Sobre todo decir, tal seno paranasal, ¿en qué espacio drena, desemboca o se comunica? Comenzamos. En el receso esfenoetmoidal, ¿quién drena? ¿Quién se comunica? El seno esfenoidal. En el meato superior, ¿quién desemboca? Las celdillas etmoidales posteriores. En el meato medio es el que más senos paranasales drena. ¿Cuáles son? Celdillas etmoidales medias, celdillas etmoidales anteriores, seno frontal y seno maxilar. Como ustedes verán, hasta el meato medio se acabaron todos los senos paranasales. Con eso ya están todos drenados. Pero me queda un espacio, me queda el meato inferior. En el meato inferior también drena alguna estructura. Ya no es un seno paranasal, sino es un conducto que aquí en la figura aparece en amarillo, que comunica el ángulo interno del ojo con el meato inferior. Ese conducto, ¿cómo se llama? Se llama conducto lacrimonasal. ¿Qué hace? Cuando una persona está llorando, o las lágrimas las lleva desde el ángulo interno del ojo hacia las fosas nasales. Por eso es que a veces cuando alguien llora, también salen lágrimas por las fosas nasales, precisamente por este conducto que comunica esas dos localizaciones. Conducto lacrimonasal. Y uno de los meatos que casi siempre le gusta preguntar es el meato inferior. Te dicen, ¿qué elemento drena en el meato inferior? ¿Cuál es? Conducto lacrimonasal. O al revés, el conducto lacrimonasal, ¿en qué espacio de las fosas nasales va a drenar? En el meato inferior. Pregunta. Paciente adulto con sinusitis, ¿cuál es el seno maxilar más comprometido? ¿Cuál de todos esos senos es el que más se compromete en un paciente adulto con sinusitis? Ya me salí de anatomía, me veo torrino. ¿Ya? Maxilar. Paciente pediátrico. Si bien en el paciente pediátrico no es frecuente la sinusitis, se puede presentar. Y se presenta también en algún seno maxilar específico. Si te dice paciente pediátrico con sinusitis, ¿cuál sería el seno paranasal más comprometido? ¿Sería igual el maxilar? ¿Sería el frontal? ¿Sería el esfenoides? ¿Sería el etmoides? ¿Cuál sería? Primero, ¿por qué no se presenta la sinusitis tan frecuente en los niños que en los adultos? Porque precisamente los niños todavía no están completamente formados los senos paranasales. Por eso no es tan frecuente la sinusitis. No es que no haya, sino que no está frecuente. ¿En cuál de los senos paranasales es? Etmoidal. Adulto, maxilar, pediátrico, etmoidal. Tenemos aquí parte de lo que es la irrigación de las fosas nasales. En esta irrigación, ¿qué debo tener en cuenta? La irrigación a través de estas arterias, etmoidal anterior y posterior, rama de la oftálmica, arteria esfenopalatina, rama de maxilar interno. Asimismo, en el tabique nasal, en la parte más baja y anterior del tabique nasal, hay un plexo que se llama el plexo vascular de Kieselbach, que está formado por la etmoidal anterior, por ramas de la esfenopalatina y por ramas de la labial superior. Cuando este plexo se compromete, sobre todo por maniobras traumáticas, de repente alguien está haciendo un hurgamiento sobre alguna de las fosas nasales, lacera un poquito la mucosa del tabique nasal y boom, sangra. Epistaxis anterior. Y esto sobre todo por lesión de ¿quién? De las ramas que conforman el plexo de Kieselbach. En cambio, cuando se lesionan las ramas de la esfenopalatina, ¿qué tipo de epistaxis va a tener el paciente? Una epistaxis posterior. Y el volumen de sangrado, al ser una arteria de mayor calibre, también es mucho mayor. Y a veces requieren taponamiento, hasta inclusive con sonda Foley para comprimir esa zona. La inervación, la zona olfatoria por el nervio olfatorio, par canal número 1, zona respiratoria por ramas del quinto 1 y del quinto 2. Eso es solo para dividir antes de ir al receso. Recordemos que las fosas nasales, la cavidad oral y la laringe tienen relación estrecha con un conducto, con una región localizada por detrás de ellos. Por detrás de las fosas nasales, ¿a quién tenemos? Tenemos aquí a lo que es la nasofaringe. Por detrás de la cavidad oral, ¿a quién tenemos? A la orofaringe. Por detrás de la laringe, ¿qué cosa encontramos? ¿Qué espacio localizamos ahí? Encontramos a la laringofaringe o hipofaringe. Son los espacios localizados detrás de esos elementos. Nuevamente, fosas nasales, tenemos a la nasofaringe, de la cavidad oral orofaringe y detrás de la laringe, la hipofaringe
o laringofaringe.